Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con este encuentro virtual para charlar un poco sobre la definición de los regímenes políticos y cómo podemos caracterizar esos regímenes políticos realmente existentes en cuanto a si son democráticos o si no son democráticos. Entonces, estuvimos comentando el texto de Robert Dahl sobre la poliarquía, el capítulo 1, eh, para tratar de eh, incorporar herramientas conceptuales que nos permitan identificar cuáles son esos regímenes políticos realmente existentes que se aproximan al ideal teórico de la democracia, que son esas poliarquías. Y ahora con Leandro Morlino vamos a charlar o a pensar un poco sobre esos regímenes democráticos que no pueden ser considerados democracias o que no son democráticos. En definitiva, Leandro Morlino arranca definiendo que, bueno, esos regímenes políticos no democráticos se los puede considerar como que tienen en común que son un régimen político donde los criterios de resolución política de los conflictos son determinadas por un conjunto de grupos y élites determinado que logran establecer entre ellas una coalición dominante que logra ejercer el poder y ejercer el gobierno de un Estado determinado, de un cuadro administrativo, de un régimen político determinado, y a partir de ello, lógicamente, favorecen a determinados sectores sociales y excluyen a otros, ¿sí? Leandro Morlino identifica que hay tres grandes tipos de regímenes políticos no democráticos, que varían entre ellos según distintas dimensiones que ahora vamos a contar. Pero básicamente, Leandro Morlino identifica que los regímenes no democráticos pueden ser al estilo del bonapartismo. Sí, acá lo tenemos en pantalla primero a Napoleón Bonaparte, eh, que es el ejemplo que usa Morlino para describir un régimen político cívico-militar donde no hay libertad de asociación ni de expresión al margen de lo que autoriza el Estado, aquellas personas que están en ejercicio del poder político, que se caracteriza por ser un régimen desideologizado, ¿sí? Que permite cierto grado de libertad de asociación y de expresión, pero lo permite, lo autoriza, ¿sí? No existe libertad de asociación y de expresión por fuera de lo que el régimen político autoriza. Como decía, es un régimen desideologizado que básicamente no tiene una ideología demasiado desarrollada y elaborada, sino que básicamente son regímenes políticos muy vinculados a las ideas nacionalistas, pero no con una ideología particular. Se caracterizan por tener burocracias profesionalizadas y puede haber elecciones, procesos electorales, pero son elecciones que no son libres, que son elecciones que, cuyas opciones sobre las que se puede optar muchas veces son limitadas a lo que el régimen autoriza, o que muchas veces quizás también incluso son elecciones fraudulentas, donde se hace una pantomima de elección, pero que tienen el objetivo de relegitimar al régimen más que de saldar una discusión pública a través de un proceso electoral libremente competitivo. Entonces, estas son las características del primero del primer régimen no democrático que Leandro Morlino identifica, que es el régimen autoritario y que para desarrollarlo y para desmenuzarlo, él elige el ejemplo del bonapartismo. Después, Morlino identifica otro tipo de régimen político que yo acá lo elegí a Stalin, pero como les decía antes, podría haberlo elegido a Hitler o Mussolini, que son los ejemplos paradigmáticos de este tipo de regímenes políticos no democráticos, que son los totalitarismos, ¿sí? Los totalitarismos
son regímenes políticos donde por supuesto no hay democracia porque no hay libertad de asociación y de expresión por fuera de lo que autoriza el régimen. Son regímenes fuertemente ideologizados, con una ideología muy desarrollada, muy difundida, justamente promueven un pensamiento único a partir de esa ideología que legitima el régimen y el ejercicio del poder por unas determinadas personas, que ya vamos a ver cuáles, pero que promueven este pensamiento único donde la única forma de entender y de ver lo bueno, lo bello y lo justo de una sociedad es a través de una ideología concreta y determinada, que es la ideología oficial del Estado, y que promueve este pensamiento único en la sociedad como mecanismo de control, ¿sí? Estos totalitarismos, como el de Stalin, son regímenes expansivos que intentan digitar todos los campos de la vida, todos los campos de la experiencia vital humana de la sociedad. Tratan de, a partir de esa ideología, organizar las interacciones humanas de toda la población. Por supuesto, como decía, no hay libertad de asociación y tiene la característica, estos regímenes, de que son regímenes de partido único, donde hay un solo partido político autorizado, que es el partido político oficial, que es el partido político que representa a la ideología que legitima el régimen, y que es un partido político que se superpone con la estructura del cuadro administrativo de la burocracia del Estado. Y como le decía, pretende organizar la vida completa de la sociedad a partir de este pensamiento único, y cuando digo completa es toda la experiencia vital de la sociedad, tanto en términos económicos, productivos, afectivos, reproductivos, culturales, religiosos. Digo, es expansivo porque pretende llevar esa forma de comprender el mundo a toda la experiencia vital de la sociedad. Eso es el totalitarismo. Y finalmente yo, en este caso también el ejemplo es mío, yo elegí para ilustrarlo al príncipe heredero de Arabia Saudita, pero también podríamos poner acá a la Inglaterra monárquica o a otros regímenes políticos, que son regímenes políticos tradicionales o personales, ¿sí? Donde la autoridad de gobierno y del Estado de estos regímenes recae en un líder fuerte, acreditado para detentar ese poder por la tradición, por una determinada tradición, ya sea la tradición monárquica, como le decía, en la Inglaterra previa al Parlamento, o bueno, mismo en el caso del ejemplo del príncipe heredero de Arabia Saudita, que es el heredero de su padre como monarca de ese estado, de ese régimen político, y donde no hay nadie que le pueda competir dentro del régimen, no hay nadie que le pueda competir por esa representación y ese ejercicio del poder, ¿sí? Este liderazgo digamos, este régimen político se caracteriza por esto del líder fuerte, avalado por la tradición, que tiene esta legitimidad tradicional y que ejerce el gobierno y conforma su cuadro administrativo a partir de lealtades personales y de servicios personales que los distintos súbditos le prestan al monarca. No hay ninguna institución dentro de estos regímenes políticos que puedan controlar el ejercicio de ese poder. Entonces, si bien elegí estos tres personajes, bueno, uno no lo elegí yo, lo eligió Morlino a Napoleón Bonaparte, pero con estos tres personajes que elegimos para ilustrar los tres tipos de regímenes políticos no democráticos que identifica Morlino: el autoritario, el totalitario y el personal o tradicional. Y Leandro Morlino dice que estos regímenes políticos se los puede analizar
a partir de 4 dimensiones, porque no todos los regímenes políticos, ¿cómo distinguimos cuando un régimen político no es democrático? ¿Cómo distinguimos entre un totalitarismo, un autoritarismo y un régimen personal o tradicional? Y eso lo hace a partir de estas 4 dimensiones que tienen distintos grados de intensidad en, en los distintos tipos de régimen, ¿sí? Entonces, como lo vemos ahí, identifica la dimensión de la participación, identifica la dimensión del pluralismo limitado y no responsable, identifica la dimensión de la ideología e identifica la dimensión de la estructura institucional, que son todas cosas que fuimos mencionando, pero ahora lo vamos a ordenar. Entonces, a partir de estas 4 dimensiones, identifica diferencias entre estos regímenes no democráticos para clasificarlos, ¿sí? Y son dimensiones fundamentalmente cualitativas. Vamos a empezar por la dimensión de la participación, ¿sí? En la dimensión de la participación, en el autoritarismo se desalienta, ¿sí? No se prohíbe, pero se desalienta. Puede haber más de un partido político, no necesariamente tiene que existir un solo partido político, incluso puede existir, no sé, medios de prensa relativamente independientes al gobierno, partidos políticos relativamente independientes al gobierno, distintas organizaciones de la sociedad civil como ONGs o sindicatos o distinto tipo de organizaciones, pero controladas, autorizadas y controladas por el régimen, ¿sí? No existe una libertad de participación por fuera de lo que autoriza el régimen. El régimen lo desalienta, pero sin embargo lo permite a aquellas digamos, entidades que pueden reforzar o que no molestan el ejercicio del poder político de ese autoritarismo. Y justamente por eso es lo que mencionábamos un poco antes, al respecto de que a veces en este tipo de regímenes existen esta suerte de falsas elecciones, que ya sea elecciones para algún cargo público o plebiscitos por alguna medida de gobierno, que más que dar cuenta de las preferencias de los ciudadanos, el objetivo de esos procesos electorales está más vinculado a una relegitimación del régimen y quizás alguna válvula de escape para que la población manifieste algún tipo de descontento de forma controlada que el régimen pueda refuncionalizar. Entonces, la participación en el autoritarismo se desalienta, ¿sí? En el totalitarismo, por el contrario, se alienta, y no solo se alienta, la participación es obligatoria. Es obligatorio que toda la población participe de las instancias que el partido político único que representa la ideología de ese totalitarismo participe dentro de la estructura partidaria, que cuando el régimen convoca a distintos tipos de movilización y a distintos tipos de instancias de salir a la calle, por decirlo coloquialmente, es obligatorio la participación. Entonces, justamente el totalitarismo, con esta expectativa expansiva de su ideología a toda la sociedad y de incorporar a todo el mundo dentro de esa ideología, por supuesto, no solo fomenta, sino que la hace obligatoria a la participación dentro del régimen. Y finalmente, en el régimen tradicional o personal, la participación no existe. No hay participación por fuera de lo que el señor, el líder, aquel que detenta, el monarca, podríamos decir, aunque no es correcto, porque no siempre son monarquías, pero el líder tradicional de ese régimen político autoriza, y muchas veces la participación tiene que ver con vínculos personales de señoriaje o vasallaje al líder de ese régimen político, ¿sí? Pensemos en la estructura que tiene la nobleza
de Gran Bretaña, donde en aquel momento, cuando fue conformada, el rey de Inglaterra autorizaba a un conde a mandar sobre una determinada porción de tierra o autorizaba a algún otro noble a explotar tal industria o tal recurso, ¿sí? Esos son todos vínculos, o a proteger una determinada población en nombre del rey. Todos esos son vínculos personales entre aquellos que ejercen ese poder político en nombre del líder tradicional personal. Y esa es la única participación posible en asuntos públicos en este tipo de régimen no democrático. Luego continuamos al pluralismo, que justamente, ¿qué es el pluralismo? Antes de saber si es limitado o no, el pluralismo son, que ya Sartori en las primeras clases de la materia y un poco también lo charlamos con Dahl, es esta posibilidad de que existan múltiples asociaciones en la población. Es decir, que una persona sea de, que una misma persona sea de un partido político tal, de una asociación cultural cual, tenga un emprendimiento privado de esta forma y, no sé, y sea de tal equipo de fútbol. Esa pluralidad de asociaciones que cada individuo tiene se entrelazan entre toda la sociedad y dan por resultado una sociedad plural, donde quizás uno comparte equipo de fútbol, pero no comparte partido político y comparte con otros asociaciones culturales o benéficas, o se inserta en una determinada rama del mundo del trabajo de distintas formas. Esas múltiples asociaciones son el pluralismo. Y bueno, justamente Morlino lo que dice es que ese pluralismo en los regímenes no democráticos es limitado. Cada uno de los distintos regímenes tienen un determinado nivel de pluralismo, ¿sí? Por supuesto, el nivel de pluralismo que tiene el autoritarismo, que autoriza, si bien desalienta la participación, no la puede prohibir de forma absoluta. Entonces, hay un determinado grado de pluralismo, pero que si ese pluralismo se va de las manos puede ser reprimido, distinto en los regímenes totalitarios o tradicionales, donde se reprime per se cualquier tipo de pluralismo, porque en los totalitarismos la única forma de asociarse entre los ciudadanos es a partir del partido único y de lo que éste mande, lo mismo que en el régimen tradicional, donde puede existir algún grado de pluralismo, pero cuando ese pluralismo implica un desafío para el régimen, también probablemente sea fuertemente reprimido. Entonces, esta dimensión de el pluralismo con distintos grados de limitación en cada uno de los regímenes no democráticos da como resultado también distintos grados de represión a ese pluralismo. Como decía, en el autoritarismo quizás es el régimen que menos represivo, donde existen ejercicios de la represión a ese pluralismo espasmódicas. El tradicional quizás avala también, está en el intermedio, porque quizás puede avalar algún grado de pluralismo, pero nunca que represente ningún tipo de desafío o ningún tipo de organización que pueda competir de alguna forma con el régimen, y en el totalitarismo la represión es absoluta y constante, ¿sí? Entonces, como no existe pluralismo, o sea, como no existen asociaciones de ciudadanos al margen del Estado, con distintos grados, como decíamos, eso hace que la segunda partecita de lo que tenemos en la diapositiva, que el régimen pueda ser no responsable. ¿No responsable en qué sentido? En que no tenga que rendir cuentas de su obra de gobierno a los ciudadanos. Justamente el pluralismo lo que permite es que haya múltiples asociaciones que le exijan respuestas, controlen el ejercicio del poder. Cuando ese pluralismo está reprimido, no hay ONG, sindicatos, cámaras empresariales o universidad libre o lo que sea, que pueda condicionar el ejercicio del poder. Entonces eso hace que
el poder, el ejercicio de poder, no sea responsable frente a la ciudadanía. La siguiente dimensión es la dimensión de la ideología, y esto un poco ya lo mencionamos. Existen distintos niveles y distintas formas de articulación de la ideología del régimen. En el caso del régimen tradicional, esa ideología es la tradición legitimante del líder personal o tradicional, ¿sí? Esa tradición que varía de distintas formas. En el caso, bueno, de los dos ejemplos que dimos, que son la monarquía británica y la monarquía saudí, esa tradición está ligada a la tradición de la nobleza y su historia heroica y de cómo fundaron el país y organizaron y lo protegieron y probablemente vinculado a la religión. Y entonces esa tradición es la ideología que legitima el régimen. En contraste, en el totalitarismo, esa ideología es muy desarrollada y precisa. De hecho, hay los partidos únicos de los totalitarismos se encargan expresamente, o se encargaban expresamente, de ejercer un control ideológico sobre la población para que no se corran de la ideología oficial, y por lo tanto esa ideología oficial era interpretada y por eso muy articulada, desarrollada desde los órganos de ejercicio del poder para alinear y convalidar o legitimar el ejercicio del poder. Y en los autoritarismos, que son los regímenes no democráticos más laxos, tanto en represión como en participación, la ideología es una cuestión secundaria, ¿sí? El autoritarismo, los regímenes autoritarios son regímenes más que nada pragmáticos y, como dijimos al principio, suelen estar identificados con una idea de nacionalismo muy vaga, poco desarrollada, porque son burocracias probablemente cívico-militares, pragmáticas, que no defienden a rajatabla una ideología determinada. Y finalmente, la dimensión de la estructuración institucional, que yo elegí para ilustrarla un organigrama, pero que básicamente sería cómo se estructura, cómo se organiza ese cuadro administrativo que del régimen que ejerce el poder. Entonces, como decíamos antes, esa estructuración institucional, en el caso de los regímenes tradicionales o personales, está vinculado al vasallaje y a los servicios personales, ¿sí? Los siervos del señor, que pueden ser convocados por el señor, digo el señor, también hubo una reina de Inglaterra, pero digo, aquel monarca o aquella persona, aquel líder que detenta el poder autoritario del régimen, convoca de forma personal y directa a sus vasallos, a sus siervos, a aquellos súbditos que cumplen distintas funciones del cuadro administrativo en su nombre, ¿sí? En el caso de los totalitarismos, como decíamos, la estructuración institucional del régimen está superpuesta a la del partido, o en realidad la del partido está superpuesta a la del régimen, ese partido único que ejerce el control ideológico y político sobre el régimen se superpone a la estructura del Estado. Entonces los funcionarios, los representantes, los integrantes del cuadro administrativo son seleccionados directamente y autorizados por el partido político para ejercer el poder y fundamentalmente para movilizar a las masas, ¿sí? Porque esta estructuración institucional de los totalitarismos lo que pretende es tener una capilaridad suficiente en la sociedad, capilaridad a nivel vecinal incluso, para poder controlar el pensamiento y la acción y los modos de vida, como antes decíamos, de la población. Y la estructuración de los autoritarismos es más flexible y cambiante,
¿sí? Está habitualmente ligada al instrumento militar, esta cuestión de regímenes cívico-militares, y lo que sucede es que, como decíamos que es un conjunto de grupos y de élites que conforman el poder, muchas veces en los autoritarismos, como no tiene una ideología oficial, como tiene una visión pragmática, como tiene determinado grado de pluralismo, muchas veces dentro del régimen político, dentro del cuadro administrativo del régimen político, se forman distintas facciones que compiten por el poder y luchan por el poder dentro del régimen político, no de forma pública, sino de forma, si se quiere, subrepticia o no pública, digamos, pero que se disputan estas facciones el poder y distintas posiciones dentro del organigrama del cuadro administrativo para controlar. Entonces, repasando brevemente, los regímenes políticos no democráticos son estos regímenes donde un conjunto de grupos y de élites logran el control del ejercicio del poder y se distinguen entre sí para Morlino, a partir de estas 4 dimensiones. La participación, que va en distintos grados, según el régimen del que se trate, la limitación del pluralismo que hace al régimen no responsable, que también tiene distintos grados según el régimen, la ideología, o sea, el desarrollo de la ideología oficial, que tiene distintos grados, y la estructuración institucional del régimen, que toma o adopta distintas formas y distintos mecanismos. Algo que me atreví a incluir es algunos ejemplos. Morlino nos pone muchos ejemplos y muy detallados o muy concienzudamente analizados. Yo me animé a utilizar estos conceptos de Morlino para identificar algunos regímenes no democráticos de la actualidad. El texto de Morlino fue publicado en el 2005, pero bueno, quizás se puede actualizar un poco esa descripción, esa enumeración casi apabullante que hace Morlino de los distintos regímenes no democráticos. En este caso elegí a el presidente de Turquía, Erdogan, que Erdogan, si bien lo podríamos considerar como un autoritarismo, porque no existen ciertos grados de pluralismo, bastante pluralismo en Turquía, pero hay un solo partido político que lleva la ventaja a todas las elecciones y que gana por más del 60% de las elecciones hace muchísimo tiempo. Entonces hay una desigualdad en la competencia por las posiciones de poder, además de que existen estos episodios espasmódicos de represión sobre asociaciones o organizaciones que no estén alineadas o que le planteen un desafío al régimen. Entonces, con respecto justamente la característica del presidente turco es siempre el enaltecimiento, no se ciña a una ideología estructurada y muy desarrollada, sino que es más una apelación al nacionalismo turco, con lo cual relegitima permanentemente su poder. El ejemplo paradigmático de Putin y la actual Rusia, donde se han observado múltiples hechos de represión al pluralismo que pueda generarle algún tipo de desafío al régimen. Sin ir más lejos, los últimos 2 candidatos a presidente que tuvieron posibilidades ciertas de plantearle una oposición al régimen de Putin, luego de esas elecciones que perdieron, fueron asesinados. El ayatolá, que es quizás el ayatolá de Irán, que acá tengo la foto del anterior ayatolá, porque bueno, hoy no hay presuntamente un nuevo ayatolá de Irán, estoy hablando, que no conseguí una foto realmente, pero que
igualmente continúa este linaje de un ejercicio tradicional que tiene que ver con la tradición de la Guardia Revolucionaria y de la revolución y cómo tomaron el poder, y bueno, que hoy se estructura, como se ha visto públicamente antes del inicio de la Guerra de Febrero, generando episodios de fuerte represión contra cualquier población que se organice y que quiera plantearle algún tipo de desafío a las decisiones públicas y políticas del régimen. Tenemos a Delcy Rodríguez, que es la heredera de Maduro luego de lo acontecido también en enero de este año, donde Estados Unidos sustrajo al anterior dictador de Venezuela del Palacio de Miraflores. Sin embargo, Maduro se fue, el lugar lo ocupó Delcy Rodríguez y esencialmente el régimen no ha cambiado. El régimen sigue siendo un régimen con pretensiones totalitarias, porque tiene una ideología muy desarrollada, porque pretende tener esta capilaridad en la sociedad para poder controlarla y controlarla desde el pensamiento único, con un fuerte grado de represión sobre cualquiera alternativo, sobre cualquier organización o asociación que le plantee un desafío al régimen. Se ha visto cómo este régimen de Venezuela se ha ido transformando a lo largo del tiempo, donde cuando el presidente Chávez ganó las elecciones, unas elecciones democráticas, a partir de ese momento, paulatinamente, el régimen de Venezuela se fue degradando y transformando en lo que es hoy un régimen que sostiene una gran cantidad de presos políticos por haber desafiado de alguna forma los mandatos del régimen. Lo tenemos también en ese mismo sentido y dentro del mismo paraguas de autoritarismos latinoamericanos. Lo tenemos a Daniel Ortega, que tiene características muy parecidas al régimen de Venezuela. Lo tenemos a el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, donde ahí sí hay un totalitarismo que pretende una ideología única, una capilaridad y una movilización absoluta de la población en función de un partido único, con una ideología muy desarrollada, creo que ya lo dije. Y finalmente lo tenemos al presidente de China, Xi Jinping, que también gobierna un régimen político claramente no democrático, porque solamente pero que quizás el régimen chino ha ido desplazándose, sobre todo a partir de 1994 y de su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, siendo un país comunista, a la incorporación de la Organización Mundial del Comercio, se ha ido desplazando del totalitarismo previo de Mao Zedong y demás, paulatinamente se ha ido desplazando hacia un autoritarismo que, si bien mantiene un partido único con algunos partidos satélites, también ha posibilitado, ha liberalizado el mercado de trabajo, por ejemplo, y eso también trae consecuencias en la liberalización de ciertos aspectos de la socialización, pero, sin embargo, sigue siendo un partido político que controla los resortes completos del Estado. Así que bueno, eso es todo hasta aquí. Les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, la paciencia y bueno, el acompañamiento, y les pido que, bueno, antes, más que nada, que hagan con los textos, tanto con el de Dal como con el de Molino, como con todos los otros textos que veamos, los invito a que hagan este ejercicio de clasificar los regímenes políticos realmente existentes que ustedes observan en función de estos conceptos. Así que bueno, me quedo a disposición, cualquier duda los leo en los foros de consultas y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.